bienvenidos al programa Mundo 2020. Hoy hablaremos sobre el vínculo entre dos áreas que según las creencias deben ser independientes. Me refiero a la política y la ciencia. Más allá de esas hipótesis basadas en la supuesta necesidad de mantener a la ciencia ajena a las cuestiones gubernamentales, en la práctica puede contribuir al acercamiento entre países independientemente de las diferencias ideológicas. Cuba es ejemplo de ello. Actualmente, en medio de la pandemia de COVID-19, los profesionales de la salud de la isla están presentes en más de 50 estados y territorios, mientras los científicos cubanos trabajan en el desarrollo de vacunas, tratamientos y dispositivos para enfrentar la enfermedad e intercambian esos saberes con sus homólogos de otras naciones. En los próximos minutos, el embajador José Ramón Cabañas, director del Centro de Investigaciones de Política Internacional, conversará sobre estos asuntos con el doctor Michel Valdés Sosa, director del Centro de Neurociencias de Cuba. Adelante. Sí, muchas gracias, Adriana. Saludos a nuestro público. Un gusto tener acá al doctor Michel Valdés, experimentado profesor, experimentado científico cubano. Y la primera pregunta, doctor, estaría relacionada con este tema. Por definición conceptual, la política exterior oficial de un país descansa en su aparato exterior, en su diplomacia, en los dirigentes principales del Estado. Sin embargo, la ciencia muchas veces, y sobre todo en un país como Cuba, juega un papel en la proyección exterior de nuestra nación. ¿Podría contarnos experiencias al respecto, roles, papeles que a usted le ha tocado jugar en ese margen? Bueno, mi experiencia en este sentido es que los científicos de todo el mundo se comunican con mucha facilidad. Por tanto, las relaciones entre las comunidades científicas muchas veces son más fluidas que las que se pueden dar inclusive a través de las vías más formales diplomáticas, que tienen su ritmo, tienen su tiempo de ejecución. Sin embargo, en general lo que predomina en las comunidades científicas es la comunicación sencilla, informal, rápida. Si uno tiene una duda, uno la puede preguntar y recibe respuesta hoy en día por correo electrónico de forma instantánea, y se forman vínculos muy fuertes basados en el respeto mutuo de las partes por la verdad, por la búsqueda de un conocimiento y yo creo que en definitiva poner la ciencia al servicio de la humanidad. Eso es un elemento importante de comunicación. Y yo creo que incluso muchas veces la comunicación entre profesionales va por delante y va más rápido que lo que pueden ir las vías formales. Incluso son más estables, porque a veces los gobiernos cambian, las relaciones se enfrían o las relaciones se hacen más estrechas, pero esos vínculos que hay en la ciencia son permanentes una vez que se establecen. Y vuelvo a repetir, se basan en una búsqueda de la verdad, un interés en el conocimiento, un respeto a lo que es la profesionalidad, que son elementos que ayudan a cimentar relaciones entre las naciones. Ahora, profesor, en el marco de su larguísima experiencia al servicio de la ciencia, ¿nos puede usted citar ejemplos que expliquen cómo el intercambio científico entre dos naciones, a nivel de institución, a nivel de especialistas privados, puede ayudar a crear un clima de confianza bilateral, a contribuir en el mejoramiento de las relaciones e incluso ayudar a que éstas alcancen cierta madurez? Nosotros, por ejemplo, tenemos relaciones estrechas con científicos en Estados Unidos, a pesar de que durante décadas, o sea, durante más de medio siglo prácticamente, el gobierno de Estados Unidos ha tenido unas relaciones de mucha hostilidad hacia Cuba, pero eso no ocurre con las comunidades científicas norteamericanas. Yo puedo citar, nosotros tenemos relaciones excelentes de trabajo con científicos en Colombia, en Argentina, en Brasil, y esas relaciones son estables. Y a veces, bueno, cuando cambia el signo político y la orientación del gobierno en estos países, las relaciones más formales, en el plano diplomático, se pueden distanciar o acercar, pero la comunidad científica sigue comunicándose. Y esto
ha ayudado a veces a resolver problemas reales, o sea, tanto en los otros países como en el nuestro, porque la ciencia es internacional. Y de hecho, hoy en día cualquier conocimiento, cualquier avance, ponen granos de arena científicos de distintas partes del mundo. Y ese carácter internacional de la ciencia es algo que, por ejemplo, se ha visto ahora con el COVID. Nosotros hemos utilizado diseños, por ejemplo, de Estados Unidos para fabricar ventiladores, o diseño del Reino Unido. Pero el caso de Estados Unidos es más interesante porque en el plano formal, en el plano legal, ni siquiera podemos comprar los componentes que nos interesan en Estados Unidos por culpa del bloqueo. Pero sin embargo los científicos comparten sus conocimientos y tienen una disposición de colaboración extraordinaria. Pero yo creo que la ciencia actúa como un cemento en las relaciones internacionales y vuelvo a repetir que es inmune incluso a los vaivenes de los elementos políticos. Doctor, en Cuba se han formado cientos, miles de especialistas extranjeros científicos, muchos de ellos vinculados al área de la medicina, de la salud. ¿Cómo considera que este factor también ayuda a construir un cierto puente, ciertos lazos de Cuba con otros países? Muchas veces usted viaja al exterior y una persona que fue estudiante acá hace 20 años desempeña un papel importante en el Estado o en una organización privada. ¿Qué experiencia puede narrarnos de encuentros ustedes en el exterior con esos especialistas que se formaron acá en nuestro país? Pues yo creo que sí. Yo he tenido el gusto de estar haciendo trabajo, o sea, colaboraciones con otros países y de encontrarme con médicos que se han formado en Cuba. Sobre todo porque lo que más hemos formado es médicos, aunque se han formado profesionales de otros campos. Por ejemplo, nosotros ayudamos a establecer una red de diagnóstico temprano de las pérdidas auditivas en Ecuador. Y tuvimos contacto inmediato con médicos que habían sido formados en Cuba, médicos ecuatorianos que estaban formados en Cuba. Este elemento de la formación de profesionales es una cosa que Cuba ha hecho con mucha intensidad, de forma yo creo que muy desinteresada. Y, por ejemplo, cuando nosotros estuvimos trabajando en los estudios de discapacidad, que esto fue dirigido por los compañeros del Ministerio de Salud Pública y compañeros de distintos organismos de Cuba, que se hicieron levantamientos, o sea, estudios cuidadosos de las personas con discapacidad. Bueno, primero se hizo en Cuba y esa experiencia después se compartió con Venezuela, con Ecuador, se hicieron algunas cosas en Nicaragua, o sea, en Bolivia. Y esa experiencia en todos esos lugares contaba con la ayuda de profesionales que se habían formado en Cuba. O sea, personas que nunca habían estado en Cuba, pero sí, en todos los casos, eso fue un elemento que ayudó a encontrarse con personas que se habían formado en Cuba y que estaban participando en esos estudios. Y yo creo que eso es un gran cemento también para las relaciones internacionales. O sea, cuando tú formas una persona, esa persona queda con unos vínculos muy estrechos en el país con el cual se entrenó. Y nosotros yo creo que tenemos eso a favor. Eso lo tropezamos no solo en América Latina, tú vas a África, o sea, países asiáticos, o sea, tú vas en tus lugares y te encuentras con personal que ha sido formado en Cuba. Profesor, le agradecemos sus aportes en este primer segmento del programa y al público decirle que vamos a un segundo grupo de preguntas que se contextualizan sobre todo en las relaciones internacionales de Cuba, las relaciones con Estados Unidos y la ocurrencia de la pandemia. Seguimos conectados al Mundo 2020. Hoy conversamos sobre el papel de la ciencia en la política y las relaciones internacionales. En el primer momento, el doctor Michel Valdés Sosa comentaba cómo, más allá de las divergencias ideológicas, los científicos de Estados Unidos comparten sus conocimientos con los cubanos y viceversa.
Recientemente, directivos del Instituto Finlay de Vacunas y del Centro de Inmunología Molecular compartieron los resultados del avance de los inmunógenos contra la COVID-19 de la línea Soberana con expertos de la Universidad de Harvard y con representantes de la comunidad científica internacional. Pero sin dudas, cuestiones políticas obstaculizan el desarrollo científico e impiden la adquisición de tecnología. El bloqueo de Estados Unidos, por ejemplo, prohíbe a Cuba la adquisición de ventiladores pulmonares para pacientes con COVID-19. Ese hecho, si bien fue un inconveniente, prácticamente obligó a los expertos de la mayor de las Antillas a buscar alternativas y de ahí surgieron modelos de respiradores propios. Otra muestra de cuánto la ciencia puede contribuir al esclarecimiento de cuestiones políticas es el más reciente informe de la Academia de Ciencias de Cuba con una evaluación de los incidentes de salud ocurridos en 2017 durante estancias en La Habana de empleados de gobiernos extranjeros y sus familias. Respecto a esa narrativa de supuestos ataques sónicos, nuestro invitado de hoy, el doctor Michel Valdés Sosa, responsable del comité de expertos, explicó en una conferencia de prensa que aquellos sucesos continúan sin explicación aceptable y constituyen un obstáculo al normal desenvolvimiento de las relaciones entre Cuba y el gobierno estadounidense. Y ahora les propongo continuar el diálogo sobre ciencia y política con los especialistas. Profesor, usted ha tenido también en este marco una experiencia muy particular en el caso de los Estados Unidos, asistiendo a intercambios a nivel institucional, a nivel personal, participando en publicaciones estadounidenses. ¿Cómo caracterizaría usted el reconocimiento de la ciencia cubana y la receptividad que científicos estadounidenses y asociaciones de la ciencia estadounidense tienen respecto a sus pares cubanos? Pues mira, la experiencia nuestra es que ha sido unas relaciones basadas en el respeto mutuo y en el reconocimiento de la potencialidad de la ciencia cubana, primero por su rigor científico. Nosotros trabajamos en el campo de las neurociencias y muy relacionada con la biotecnología, que es reconocida mundialmente, pero también por el impacto social y el nivel de extensión que pueden tener los resultados de la ciencia. Porque se reconoce, o sea, para los científicos honestos en todas partes del mundo, y en Estados Unidos no es una excepción, que Cuba con su sistema de salud, con esa cobertura que tiene que llega a la última cuadra con el médico de la familia, que es un sistema de cobertura universal, que es gratis, igual con su sistema educacional, ofrece unas oportunidades excepcionales para hacer investigaciones a gran escala y para que el resultado de las investigaciones impacte a la población en gran escala. Por tanto, yo diría que es una mezcla de respeto por el elemento de rigor científico, por el conocimiento, pero al mismo tiempo un reconocimiento de las potencialidades del sistema social de Cuba, o sea, de la forma que está organizado la salud y la educación para el alcance de resultados de las investigaciones. Y hay que decir que en todos estos años siempre han habido científicos norteamericanos colaborando con nosotros, que han ignorado las restricciones que ha puesto, artificiales que ha puesto el gobierno de Estados Unidos, las limitaciones al intercambio científico y al trabajo conjunto. Y yo diría que el mismo origen del Centro de Neurociencia fue, el Centro de Neurociencia fue una de las primeras instituciones en el mundo en usar la computación, o sea, lo que es la informática, para estudiar el cerebro y para diagnosticar enfermedades del cerebro y para otras aplicaciones relacionadas con las enfermedades del sistema nervioso. Y la primera computadora que tuvimos fue una donación de un grupo científico norteamericano. Y la placa decía, al pueblo cubano, sus hermanos norteamericanos. Hicieron una recolecta y, burlando el bloqueo, era una computadora analógica, no digital. O sea, que calculaba las cosas acumulando cargas en condensadores. Es una forma primitiva de hacer cómputo, pero fue la primera computadora que tuvimos. Y después tuvimos relaciones muy estrechas con muchos científicos. Y bueno, hasta el momento que Cuba desarrolló su propia primera computadora, la CIP 201A, que fue la base del trabajo nuestro. Y a partir de ahí nosotros empezamos a desarrollar de una forma autónoma
tanto los medios electrónicos, los medios de los equipos como el software. Pero en todo este tiempo ha habido intensos intercambios con científicos norteamericanos y realmente le han hecho caso omiso a el clima artificial de enfrentamiento que ha creado los Estados Unidos. Bien, doctor, en un mundo donde nosotros no dominamos los medios de difusión principales, las publicaciones, para lograr una mayor difusión de la obra científica en Cuba, y hay resultados evidentemente, pero ¿cuáles serían sus propuestas para que esta difusión fuera mayor, para tener mejor presencia en un grupo de plataformas? Se trata de participar en más eventos, sean presenciales o virtuales, se trata de tener mayor actividad en las redes sociales, se trata de construir una relación distinta con alguna de esas publicaciones. ¿Cuáles serían sus sugerencias al respecto? Desde una época había una limitación muy importante de las condiciones de Cuba para participar en congresos, porque eso implica un nivel de gastos y Cuba, bueno, tiene una economía muy golpeada, entre otras cosas, por el bloqueo y por otros factores. Ahora con los congresos virtuales se da la posibilidad de que Cuba participe más y no tenemos que aprovechar esa oportunidad. Y yo diría que Cuba los científicos cubanos tienen que hacer un esfuerzo mayor para publicar. Hay algunas barreras, como es la barrera del idioma, porque bueno, las revistas internacionales de más difusión, todas hay que escribir en inglés, hay una primera barrera que es idiomática, y la segunda barrera es que estamos acostumbrados a exponer, los científicos a exponer sus resultados de forma verbal, o sea, en comunicación, y a llevarlas a la práctica, introducirlas en la práctica. Escribir es otra cosa, y aunque hay ya un número creciente de publicaciones científicas, es un área donde tenemos que hacer un mayor esfuerzo. Profesor, específicamente en el marco de la COVID-19, que ha traído tantos retos para todos los países, que todos los países han conocido su fortaleza y sus debilidades para enfrentar la pandemia. Para muchos observadores la COVID también es una oportunidad en términos de cooperación y en el caso específico de Cuba, si pudiéramos llamarle oportunidades, por una puerta que se abre con nuestra experiencia en la COVID y el tratamiento de la enfermedad en otras naciones, ¿qué oportunidades podría crear esto hacia futuro en términos de una mayor cooperación con otros países, no solo en los protocolos, no solo en la manera de enfrentar y de hacer las cosas, no solo en la forma de estructurar el servicio de salud, sino también en el área de la biotecnología y la industria biofarmacéutica? Bueno, yo creo que la respuesta cubana a la pandemia en muchos sentidos ha sido ejemplar, porque ha sido muy consistente desde el gobierno. No ha habido un mensaje equívoco como en algunos países, que desgraciadamente yo creo que la cifra de mortalidad por el COVID ha sido superior a lo que podría haber sido con los recursos que tienen, simplemente por la inconsistencia de los mensajes de parte del gobierno y de distintos factores. La sociedad nuestra, yo creo que ha sido muy coherente en fomentar el distanciamiento social, en fomentar las medidas de protección como el uso de las máscaras y en fomentar el uso de los conocimientos científicos, el respeto a la ciencia. O sea, el irrespeto a la ciencia, desgraciadamente, es algo que ha ocurrido en varios países, donde se ha desestimado el criterio de los médicos, los científicos, y eso tiene un costo en vida. Pero entonces, el primer elemento que Cuba puede aportar, yo creo que es un ejemplo, bueno, que hay otros países del mundo que también yo creo que han tenido esta actitud, pero de respeto a la investigación científica, al resultado de la ciencia, y de una actitud coherente de respuesta sanitaria. Pero al mismo tiempo, Cuba yo creo que ha tenido una experiencia positiva en organizar su industria local para responder a las demandas realmente incrementadas de distintos elementos que hacen falta para el manejo médico de los casos. Y esa respuesta rápida, que es una integración de centros de investigación con fábricas, con universidades, es algo que en Cuba se ha dado con mucha facilidad por la tradición que tenemos nosotros de cooperación. Bueno, eso empezó con el Frente Biológico que creó Fidel, después los polos científicos. O sea, hay una tradición de trabajo en colectivo, uniendo esfuerzos
Y esa experiencia es una experiencia positiva, yo pienso, de Cuba. Y por último, Cuba ha demostrado cómo en un tiempo corto se pueden desarrollar vacunas. Y es interesante cómo un país que se puede clasificar como país en vía de desarrollo todavía, es lo que antes ya hablaban del tercer mundo, o sea, nosotros no somos un país industrializado, ha logrado desarrollar una industria biotecnológica en estrecha relación con el sistema de salud, y eso obedece a una voluntad política y obedece a todas las inversiones que se hicieron en educación, o sea, educación gratuita, masiva, al alcance de todos, que es algo que ha estado bajo asalto en las últimas décadas. O sea, con el auge del neoliberalismo, con las corrientes neoliberales, el asalto. Hay países que todavía la educación no es gratuita, que la educación universitaria hay que pagarla, en América Latina y en otras partes del mundo. Y yo creo que la posibilidad que un país como el nuestro, que no es un país de una gran fortaleza económica, no es un país rico, ha podido hacerle frente a la epidemia con sus propias vacunas, viene de una enseñanza que es una política hacia la educación y una voluntad política de desarrollar la ciencia, pero la ciencia insertada en los problemas de la sociedad. Aquí es muy llamativo que el nivel de movilización que se alcanzó de todos los investigadores y de un grupo, yo quiero destacarlo, de muchachos muy jóvenes que con un nivel de consagración extraordinario trabajaron horas extras por las noches, los fines de semana, con un sentido de urgencia para desarrollar, en el caso del centro nuestro, los ventiladores y digamos, los medios para hacer los hisopos, que es parte del kit que se utiliza para recoger muestras para hacer las pruebas de PCR y para las pruebas de antígenos. Y es lo mismo que ha ocurrido en otros centros donde se ha trabajado desarrollando las vacunas. O sea, es el nivel de entrega. O sea, yo creo que se conjuga esto de que es la política del país, la voluntad política que existió durante décadas de desarrollar la biotecnología, pero también la reacción individual de la gente frente a una amenaza a la salud del pueblo, una amenaza a la vitalidad nacional. La gente ha tenido una reacción muy positiva, con un gran nivel de entrega y con un sentido de urgencia extraordinario. Doctor, usted comentó cómo el intercambio científico entre dos naciones ayuda a crear un clima de confianza bilateral o permite un mejoramiento de relaciones, pero hay un caso donde la ciencia no ha logrado ese fin. Me refiero a los incidentes de salud de diplomáticos estadounidenses en La Habana. Tras varios años de aquellos sucesos, continúan sin explicación aceptable, aunque según Washington se multiplican reportes de ese tipo en países como Austria, Alemania, en los propios Estados Unidos. E incluso hace poco la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris retrasó su viaje a Vietnam por un presunto caso del llamado ahora como síndrome de La Habana. ¿Qué dice la ciencia al respecto? Bueno, la ciencia, el deseo de la mayor parte de los científicos es que sea utilizada en bien de la humanidad. Y la ciencia debe consistir en la búsqueda de la verdad. Sin embargo, la ciencia se puede utilizar mal. Entonces, en el caso del mal llamado síndrome de La Habana, porque ahora sí está ocurriendo en Viena, en Alemania, en los propios Estados Unidos, nuestro embajador Cabaña sugirió que se llamara el síndrome de Washington, ¿no? Porque el origen parece común ser personas vinculadas al establecimiento diplomático o de inteligencia de Estados Unidos. Pero esto que es algo muy inverosímil, que pocas personas que tengan un pensamiento crítico pueden creerse esta narrativa. La narrativa es que los diplomáticos norteamericanos en Cuba, y algunos quieren involucrar a un grupo de canadienses, todos tienen un síndrome misterioso, que fueron atacados con armas de energía, que sufrieron daño cerebral y que esto ha llevado, bueno, a que tengan enfermedades de muy larga duración. Esa narrativa, que ha sido apuntalada por algunas investigaciones y publicaciones científicas aisladas, en realidad no tiene validez en ninguna de sus partes. O
O sea, bueno, puede haber personas enfermas, nosotros no dudamos de eso. Pero primero, no parece haber un síndrome común. De los propios documentos oficiales publicados por Estados Unidos, parece haber una diversidad de síntomas. Que no puede haber un síndrome común. Es que la gente todo tiene lo mismo. O sea, por ejemplo, el síndrome que caracteriza el COVID, bueno, pues, fiebre, la gente tiene síntomas como de catarro, pierden el olfato. Hay una serie de rasgos comunes que, aunque no están presentes el 100% en todos los individuos, hay mucho parecido entre las personas que tienen la enfermedad, el síndrome. El síndrome de La Habana no es el caso. O sea, las personas tienen una diversidad de síntomas. No hay evidencia reales de daño cerebral. Las publicaciones que se han hecho al respecto son muy débiles. O sea, están llenas de errores. Y no hay ninguna evidencia que pueda haber un arma de energía a distancia que pueda lesionar el cerebro de nadie, sin lesionar la piel, sin lesionar el cráneo. Primero hablaron de armas sónicas, eso es un absurdo. Ahora hablaron de microondas, también es un absurdo. Los propios científicos americanos lo han desmeritado. Ahora, yo dije que se han usado algunas publicaciones científicas para apuntalar esto. La ciencia tiene una característica, se autocorrige. Y por tanto la verdad siempre emerge o tiende a emerger. Pero para que esto ocurra tiene que haber transparencia, tiene que haber crítica y tiene que escucharse todos los criterios. Si se suprime una gran parte de la información, si solo se escucha lo que se, o sea, lo que se quiere escuchar, lo que juega una narrativa que se ha construido, y si simplemente se divulga nada más cosas que no tienen valor científico, entonces la ciencia no está jugando, no está funcionando normalmente, no puede jugar su papel. Entonces, ¿qué ha pasado con esto de la situación esta, que ahora llaman, por cierto, oficialmente el gobierno de Estados Unidos, incidentes de salud no identificados? O sea, se parece a los objetos voladores no identificados, ¿no? Entonces, estos incidentes de salud no identificados, el problema es que muchos científicos se cuestionan cada uno de los eslabones, pero sus voces no son escuchadas ni han sido tomadas en cuenta. Claro, yo veo ahora en este momento de parte del gobierno de Estados Unidos una ambivalencia. No pueden lanzarse ni una dirección ni otra. Yo creo que es porque hay voces internas que tienen que tener el sentido común de darse cuenta que toda esta historia no tiene un fundamento científico. Entonces yo diría, si la ciencia la dejan operar, la verdad emerge. ¿Qué es lo que estamos pidiendo nosotros? Vamos a discutir abiertamente el problema. Vamos a escuchar todas las opiniones. Vamos a poner la información que se puede hacer de una forma que se respete la privacidad de los pacientes. Vamos a poner la información sobre la mesa y discutirla. Pero eso no ha ocurrido. O sea, nosotros no hemos tenido la oportunidad de discutir. La Academia de Ciencias de Cuba creó un grupo de trabajo para esto y estamos convencidos que a la larga la verdad tendrá que emerger. Esto de que se está planteando de que existen armas de energía misteriosas, no hay ninguna evidencia. Y además, hay que preguntarse quién realmente se beneficia de esta narrativa y qué objetivos se persiguen con esta narrativa. Bueno, muchas gracias, Adriana, por tu conducción. Doctor, eternamente agradecido. Como decimos en todos los programas, cualquiera de estos temas da para estar conversando durante horas, pero ha sido muy útil las propuestas y las opiniones que usted nos ha planteado en el día de hoy. A todo nuestro público, gracias por su atención. Agradecemos a ustedes los analistas por sus comentarios, por compartir esas experiencias sobre cómo la ciencia, en su afán por encontrar la verdad, contribuye a fomentar las relaciones entre naciones. Por hoy nos despedimos. La próxima semana regresamos para mirar al mundo con 2020.